Vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te entregamos, Señor, esta reunión, esta reflexión para gloria y alabanza de tu santo nombre. Envíanos el Espíritu Santo, Señor, que nos guíe en esta presentación. Amén. Un momentico, ya vengo. Les presento mis excusas por los arreglos técnicos que estamos haciendo, pero vamos a empezar ya con el tema sobre la vocación, el proyecto de vida del servidor en la comunidad. Vamos a mirar, así como, pues el tema es ciertamente muy amplio porque, bueno, yo siempre me inspiro en la Biblia, obviamente, que es la fuente, es la palabra de Dios, y vamos a mirar, pero muy rápidamente, por lo menos a mencionar algunas vocaciones y algunos detallitos de ciertos personajes, de jueces y de profetas fundamentalmente, para ver cómo se comporta y qué es la vocación y qué nos enseña la palabra de Dios sobre la vocación. Tenemos aquí, ustedes ven, algunos nombres de jueces. Valdría la pena, no lo vamos a hacer aquí porque el tiempo no alcanza, de mirar ya más en detalle las diversas vocaciones. Yo sé que hay personajes que tal vez nunca hemos escuchado, pero es bueno, estamos en el mes de la Biblia, obviamente, recuerden la palabra de San Jerónimo, que dice, el que ignora la Biblia, ignora a Jesucristo. Así que tenemos que conocerla bien. Uno de los jueces es Otoniel, está el texto de los libros de los jueces. Ahod, otro. Sangar, otro. Débora, tal vez la conocemos más. Débora en hebreo significa abeja. Gedeón, también lo podemos conocer un poco más. Abimelech es un falso juez, pero está en la lista de los jueces. Tola es otro juez. Los que están así en amarillito son los que vamos a mencionar un poco más ampliamente. Está también Jair, está Jefté. El caso de Jefté es un caso único, pero no lo vamos a mirar. Él fue el que ofreció a su hija y le prometió a Dios, si me das la victoria, que ofrezca una víctima, y la que salió fue la hija de la única hija, y vino un gran problema, ciertamente. Ibzán, Elón, Abdón, que lo conocemos con el nombre de Sansón. Tiene los nombres Abdón o Sansón. Entonces vamos sencillamente a mirar los que están en amarillito, a decir una palabra sobre Débora, Gedeón y sobre Sansón. Aquí tenemos a Sansón. Sansón tiene un problema. Cuando miremos estos personajes, vamos a ver cómo el Señor llama prácticamente al que quiera, pues obviamente al que quiera, pero en la situación que sea, no porque yo sea mejor, porque sea peor, no, el Señor escoge. Sansón nació de madre estéril, y esto nos dice mucho, porque si los personajes que en la Biblia nacen de madres estériles son más hijos del milagro que hijos, dijéramos, de la naturaleza. Y es porque el Señor tiene un papel sobre ellos. Sobre todo los que son concebidos tienen papel. Por eso, cuando hay abortos, uno dice, es una cosa miserable, porque es dañar de parte nuestra lo que el Señor tiene proyectado. La vocación, la elección y la vocación, hay como tres elementos que vienen juntos. Elección, vocación y misión, que son los elementos de hoy. Es un nazir. ¿Qué significa un nazir? Alguien que hizo un voto de consagración al Señor. Estos votos de nazir
pueden ser votos temporales de un año, por ejemplo, de unos meses o de toda la vida. ¿Cuál es el voto? Normalmente el voto de Nazir consiste en no cortarse el cabello. Al decir Nazir estamos diciendo que todos son cabellones, pero se puede añadir otros votos. Y Sansón tenía un voto triple: no cortarse el cabello, no beber vino y no tocar mujer. Pero vamos a ver aquí lo que le va a pasar, tal vez usted es claro o lo sabe. Y el Espíritu de Dios le dio una fuerza física, obviamente fuerza moral también, pero una gran fuerza a Sansón, se lo da el Espíritu. El problema de Sansón son las mujeres, ciertamente. Aparecen por lo menos 3 mujeres en su vida. La primera es una extranjera y aparece como también mata 30 hombres en Ascalón. La mujer le fue infiel y él, por celos o por venganza o por rabia, por ira, no sabe por qué razón, pero cuando la mujer le fue infiel, era filistea, entonces la emprendió con los filisteos e incendió con 300 zorras, les puso fuego en la cola de las zorras, las cosechas de los filisteos, también las gavillas que tenían guardadas en los silos, el trigo que estaba todavía en los sembrados, las viñas y los olivares. Es decir, por resentimiento con esta mujer, hizo todos esos daños. Mató también a 1000 filisteos con una quijada de burro. Son elementos que nos trae la Biblia. ¿Para qué? ¿Qué tenemos que ver detrás de esto? Que el Señor escoge gente con debilidad, no escoge gente perfecta, y tenía debilidades grandes. La segunda mujer es prostituta, y alguna vez iban a matar a Sansón y se fugó Sansón. Esto me recuerdan ustedes cuando allá a Bolívar también lo persiguieron, estaba en el centro, en su casa, en su palacio, y se fugó. El actual Palacio de San Carlos, hay una ventana donde dice, si vacas isto parumper, ¿no? Si tienes tiempo, detente un poco y considera aquí la ventana por donde huyó el libertador, que huyó de esta mujer. Y la tercera mujer, que es tal vez la más conocida, es Dalila, que también era filistea. Y Dalila le hace fallar los 3 votos. ¿Cuáles eran los 3 votos? Los 3 votos eran no cortarse el cabello, no beber vino y no tocar mujer. Y con Dalila, entonces, eso falló. Y esto hizo la falla de los votos, no el cortar el cabello, sino la falla de los votos, lo que el Señor le quita su espíritu. Todos somos ungidos con el Espíritu del Señor por el bautismo, y cuando el Señor nos llama, tenemos la unción, pero también nosotros podemos dejar que la unción se vaya. Y tal vez este ejemplo de Sansón es muy bueno en las vocaciones, porque el Espíritu se va si no vivimos en gracia de Dios, si no estamos, como dice la gente, confesados. Todos somos pecadores y por eso tenemos que confesarnos. Ahora en la época de la pandemia es difícil, le pedimos perdón al Señor, pero si fallamos, si no vivimos en gracia, el Espíritu de Dios se va de nosotros. En tanto que si vivimos en gracia y lo invocamos al Espíritu, va a permanecer con nosotros. ¿Qué pasó? Se arrepintió, y una vez que se arrepintió, vuelve el Espíritu de Dios. Coincide con que el cabello le vuelve a crecer. Eso por una parte. Débora. Débora es un caso muy curioso en la Biblia. Recordemos que el judaísmo es una cultura androcéntrica, centrada en el varón. Aquí tenemos en el caso de Débora una mujer. ¿Cómo es posible que una mujer sea, pues, no cabe en los parámetros de esa cultura? Débora, recuerden que significa abeja. Débora es llamada por Dios para liberar al pueblo en una situación muy difícil. Una, que ella es mujer y la gente en esa cultura no le cree a la mujer. Otra, que no tiene ejército. ¿Cómo va a liberar si no tiene ejército? Pero si nos entregamos a las manos del Señor, el Señor nos ayuda. Vea, la misión que el Señor les ponga, no importa la que sea, Él nos saca adelante. ¿Y qué pasó? Pues esta Débora encontró a un hombre, Barak, no Obama, otro Barak, que era guerrero
y le propuso formar un ejército. Pero el ejército no había, él tuvo que buscarlo y Débora lo acompañó, ganaron la batalla. Es el primer ejército de Israel, el que hace Débora. ¿Qué pasa con cuáles son las consecuencias? Débora no retrocedió ante el enemigo. ¿Qué nos enseña el caso de Débora? La fe y la perseverancia en momentos difíciles. A veces la perseverancia se puede ir, puede fallar. La fe no puede fallar. Y, bueno, a veces también puede fallar, pero Débora es como el ejemplo de una vocación que en medio de circunstancias muy adversas, diríamos políticas, económicas, está firme y sale para adelante. Otra vocación, Gedeón. Gedeón lo llama el Señor por medio de un ángel. Pero Gedeón duda, tiene dudas en su corazón. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Dice, bueno, si es cierto que el Señor está conmigo, y primero le dice que no puede, ¿por qué? Dice, yo soy del clan más pobre de Manasés y soy el último de la familia. Esto de las objeciones es muy común y muy frecuente en las vocaciones. Decir que no se puede, que hay obstáculos, que hay dificultades, etcétera, es lo que hace Gedeón, pero el Señor le insiste. Y este Gedeón nos enseña una cuestión que a veces se puede pasar a nosotros también. Señor, si realmente tú me llamas, si realmente tú quieres darme una misión, entonces dame un signo. Y recordemos el signo de Gedeón. ¿Cuál fue el signo de Gedeón? Gedeón tenía una pielecita de oveja, un cuerito de oveja, bien peludito, así como para abrigarse, y le dijo al Señor, bueno, yo voy a poner esta piel allá al sereno. Si cae el rocío y la piel queda seca, es signo de que me estás hablando tú. Y lo hizo y pasó así. Pero Gedeón seguía como dudando y le puso otra condición. Aquí el tema es que el Señor le aceptó las condiciones a él. Si yo le pregunto, no sé si me las aceptará. La otra condición dijo, ahora hagamos al revés. Voy a poner el mismo cuerito ahí afuera al sereno y entonces que todo esté seco, pero el cuero quede mojado con el rocío. Y así se hizo. Ante esos signos, Gedeón obviamente salió adelante. Aquí está, coloqué la palabra del Señor, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un hombre solo. Esa es la promesa del Señor. Miren una cosa, ellos no tenían lo que tenemos nosotros, que es el bautismo. Y el bautismo nos da la unción del Espíritu Santo, que es el poderoso. Hace realmente maravillas. Pero así, aún así, el Señor hizo su promesa y la cumplió. De modo que cuando el Señor nos llame, digámosle que sí. Pues, a veces decimos, es que yo no puedo, no soy suficientemente capacitado o no tengo las competencias a nivel académico o a nivel de trato o a nivel oratorio, lo que sea. Digamos al Señor que sí. Aquí tenemos como la enseñanza vocacional de estos hombres y estas mujeres, y es importante que aparezca una mujer, Sansón, sobre todo el poder del Espíritu, Débora, la fe y la perseverancia, y Gedeón, la entrega al Señor. Y en todos, la oración. Mucha oración, porque somos todos del Señor. Esta es como una primera, diríamos, lección vocacional que nos da el Señor en la palabra de Dios y que nos está hablando a cada uno. Porque nosotros también, como Sansón, podemos tener dones, pero los desperdiciamos por descarriados, por salirnos de las normas. O como Débora, podemos estar totalmente indefensos, débiles, una situación que digo, nadie lo puede hacer, pero Débora confió. O como Gedeón, que dudaba sí o no, puso condiciones, el Señor se las cumplió, por lo menos pruebas, y siguió. Es decir, pero todos son escogidos de Dios, todos son personas de oración. Ahora vamos como a otros textos, a otros datos.
del Antiguo Testamento en vocaciones. Hay como, según esta división que yo tengo acá, ustedes pueden hacer otra división, cada uno es como libre de hacer las cosas, pero en un vistazo vamos a pasar ahora a otros personajes. Hay como 4 tipos de vocaciones aquí, según la Biblia. Uno, dijéramos, un esquema de vocaciones, deja tu tierra. Esto no es para todos, seguramente que para la mayoría sí. Deja tu tierra, y deja tu tierra significa, deja, hablando en términos actuales medio administrativos, tu zona de confort. Deja tu zona de confort y entonces vete a donde yo te mando. Ese deja tu tierra implica la misión también. Toda vocación, todo llamado implica, como decía, ser elegido. El Señor nos eligió de antemano a nosotros. Segundo, ser llamado ya directamente. Y el tercero es el envío, y obviamente esto supone mi proyecto de vida. Otro esquema es yo te envío al faraón. Se trata aquí de misiones que uno dice, yo no puedo con eso, ¿cómo se le ocurre al Señor pensar en mí para esta cosa? Pero el Señor da la fuerza del Espíritu. Tercer esquema de vocación en profetas. ¿Quién seducirá a Ahab? Ya se trata digamos, del ver directamente a los gobernantes o a los dirigentes o a los líderes a los cuales hay que ir. Esto me recuerda un caso de una hermanita del Buen Pastor, fundada la congregación por San Juan Eudes. Y esta hermana ahora es beata, María Droste Sufficien, alemana. Y el Señor le dio una misión. Dígale al Papa que consagre el mundo al corazón de Jesús. Recordemos que la devoción al corazón de Jesús fue iniciada por San Juan Eudes, que es anterior a Santa María Margarita. Y esta hermana se confió en el Señor y le escribió al Papa, y el Papa hizo la consagración del mundo al corazón de Jesús. No hay cosas imposibles para Dios. Cuarto esquema de vocación. Samuel, aquí estoy, no te he llamado, dijo el sumo sacerdote, pero el Señor sí llamó. Vamos a mirar un poco más de cerca estas vocaciones. Encontramos aquí patriarcas y profetas. Los personajes que escogí son Abraham, Elías, Amós, Oseas, Jonás, y vamos a mirar. Abraham, aquí tienen el texto, incluso lo pueden leer ustedes, el texto de la vocación de Abraham. El Señor, recordemos que el personaje inicialmente no se llama Abraham, sino Abram, con una sola A y sin la H. Abram, de origen pagano. El Señor lo llama: Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Este Abraham es un ejemplo grande, digamos, entre los más grandes de lo que significa la vocación, elección, vocación, misión y consecuentemente proyecto de vida. Y es muy interesante porque cuando el Señor le da una misión a Abraham, aquí la primera, sal de tu tierra, capítulo 12, y vete a la tierra que yo te mostraré, dice el texto que salió de Ur de Caldea, era caldeo, salió de Ur de Caldea y se fue a Haran Naharayim. Ese Naharayim es en hebreo la forma que en griego se dice Mesopotamia, y no sé por qué no lo traducimos al español y lo dejamos en griego. Habría que traducirlo al español, ¿no? Naharayim es el plural de Nahar, que significa río, Naharayim, los ríos, y Mesopotamia, meso significa en la mitad o en medio de, potamos significa río. Reconocemos la palabra hipopótamo, el caballo del río. En medio de los ríos se llama esa región, y salió a la tierra que el Señor le indicó. Abraham
lo, diríamos, típico o lo curioso, si quieren ustedes, de Abraham, es que Abraham no le respondió al Señor de palabra. No le dijo, sí, Señor, aquí estoy, me voy. No le respondió, pero tampoco le dijo que no. No le dijo que sí, ni le dijo que no. Digo, por eso es un caso típico de vocación, o más bien de respuesta a la vocación. Abraham sencillamente cogió sus cosas y se fue. Esa es como la mejor respuesta, sin decirle sí o no, ni sin preguntarle, sin ponerle objeciones, como sucedió especialmente con el caso de Gedeón, tal vez, o incluso de Débora, sin poner objeciones, sin decir una palabra, se fue, es decir, le obedeció al Señor. No solamente cuando lo llamó, no solamente la vocación, sino en las misiones que le fue dando. Recordemos un poquito el caso de Abraham, que para mí es típico en una misión. Abraham era un señor ya de años, avanzado en edad. Y Abraham no tenía hijos. Uno de las grandes bendiciones que aparecen en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es tener muchos hijos. Tenía su tierra, tenía su rebaño, y dijo, te voy a dar una descendencia grande como las estrellas del mar, como digo, las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y Abraham se fue contento, obviamente. Tuvo su hijo, pero ese es un tema grande. Yo lo cito porque lo que estamos subrayando en Abraham es la fe grande. Fe grande, fe grande. Cuando el Señor te llame, exige una fe grande. Y pasaban los años y no nacía el hijo, entonces él con su mujer, siguiendo las costumbres de la época, le dice, no, tú puedes tener, le dice Sara, puedes tener un hijo, ya que no lo tenemos nosotros, con la esclava, con Agar, y así se fue, y tuvo un hijo con Agar, pero ese no era el hijo de la promesa. Solo después viene el hijo ya de manera milagrosa. Recordemos cómo Sansón nace de manera milagrosa porque la mujer era estéril. Isaac nace de manera milagrosa porque eran los dos de edad avanzada y Sara era estéril, pero nació el niño. Se llamó Isaac, Yitzhak, que en hebreo significa risa. Y algún día le dijo el Señor, y era su gran alegría, la luz de los ojos de Abraham era Isaac, la alegría del corazón era Isaac. Y algún día le dijo el Señor, toma a tu hijo. Esa palabra le sonaba a él a gloria, tengo un hijo. A tu unigénito. Para el judío el beor o primogénito es muy importante que sea varón, y más alegría le daba. A tu querido, claro, era el gran querido, el gran amado de Abraham. A Isaac, ese nombre le sonaba a miel. Y después de decirle todas esas cosas, y a Abraham le saltaba el corazón, dijo, sacrifícamelo. Se congeló Abraham. Tampoco le dijo no, tampoco le dijo sí. Sencillamente se fue con el muchachito a sacrificarlo. Son cosas que nos enseñan cómo una vocación tiene muchos obstáculos, muchas pruebas, pero hay que seguir al Señor. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. El caso de Elías. Elías, en el primer libro de los Reyes 17, del 2 al 10. Ustedes ven que es un texto un poco extenso, pero lo coloco para que puedan hacer la lectura de pronto más calmadamente. Elías es un caso muy especial. El Señor llama a Elías, el nombre hebreo es Eliyahu. El Señor llama a Eliyahu, llama a Elías, y Elías le dice, pero yo soy un hombre de labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros. Entonces, no me busques a mí, yo no sirvo para eso. Búscate a otro que sea mejor. Yo soy un hombre de labios impuros, conmigo no cuenten, muchas gracias, Señor. ¿Qué pasa con Elías entonces? El Señor le dice, espérate ahí, Elías. Llegó un ángel y el ángel fue allá a la chimenea, al fogón, a la cocina, y cogió con unas tenazas una brasa ardiendo
y se la puso en los labios a Elías y le purificó con fuego esa situación de Elías. Elías se ve purificado por la acción del ángel. Y así se resolvió el problema. Todos podemos decir lo mismo. Necesitamos purificación de muchas cosas. Y nos sentimos impuros. Impuro en términos bíblicos es un poco distinto a lo que nosotros pensamos, porque la impureza en nuestra cultura o en nuestra tradición católica se ha reducido mucho, se ha reducido la castidad, pero el concepto bíblico no se reduce a la castidad, la incluye, pero es mucho más amplia. Es una vida muy correcta, es donde no haya hipocresía, ni ningún tipo de corrupción, ni odios, ni rencores, ni manipulaciones, ni chismes. Todo eso hace impuro a la persona. Y ahora ya es puro. Elías va a ser el hombre fuerte. El profeta no escribió, pero es el profeta de poder, de una oración poderosa. Recordemos que Elías oró y hubo un verano. Se cerró el cielo, dice el texto, por 3 años y 6 meses con la oración de Elías. Y después Elías vuelve a orar y se abre el cielo y cae un tremendo aguacero. Estaba con el rey Ahaz allá en el Carmelo y había una nubecita muy en el horizonte. Y le dice Elías a Ahaz, corre porque te vas a mojar, va a llover y te vas a mojar. Y el rey Ahaz dice, ¿a mojar de dónde? Si está todo claro, el cielo claro. Dicho y hecho. Empezó a llover, el rey salió corriendo y se mojó. La oración de Elías. Elías es el que se enfrenta a los sacerdotes de Baal. Mire todas las misiones que el Señor puede dar si les respondemos. Mucha gente se va a beneficiar y hace un desafío de los sacerdotes de Baal. Invoquen a Baal, a ver, y es el Dios del agua y de la tormenta y del rayo. Invóquenlo. No pasó nada. Elías oró y llegó fuego del cielo que devoró la víctima que tenía él ahí, la leña, las piedras y hasta agua que había echado. Esta es la oración de poderosa de Elías. El Señor nos llama y nos llama para cosas grandes. Si hiciéramos un breve repaso de lo que hizo Sansón, de lo que hizo Gedeón, de lo que hizo Débora, de lo que hizo Abraham, decimos son cosas grandes. Y aquí, en este momento, podríamos parar un poquito y hacer una reflexión. El Señor te está llamando y te está llamando para evangelizar, para dar testimonio. Te está llamando para que difundas su reino, reino de paz, reino de amor, reino de misericordia, reino de oración, reino de purificación, reino de transformación. Si tú le obedeces al Señor, si tú sigues la voz del Señor, muchísima gente se va a beneficiar y el Señor va a recibir gloria. Pero si no lo haces, todo eso que podría haber pasado no pasará. Y la decisión de quién es tuya. Ya el Señor te llamó. Y el hecho de que estés siguiendo este diplomado implica que ya le has dado una respuesta y nos podemos quedar ahí. Hay momentos difíciles. Yo no cito el momento difícil de Elías, solamente cité la vocación de Elías, pero todos podemos recordar un momento sumamente difícil. Está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Ahí podemos saltarnos del 17 al 19. ¿Qué le pasó a Elías? Tuvo una depresión grande. Al ver que predicaba y anunciaba y como que nadie le prestaba atención, predicaba y anunciaba y como que nadie se preocupaba por oírlo, por seguirlo. Dice Elías en un momento cuando está en su depresión, solamente yo quedo con fe en Israel. Todos los demás se fueron a otras religiones, solamente yo quedo. Lo que voy a decir ahora puede sonar un poco raro, pero bueno, la Biblia es así. La depresión, ¿a dónde lo llevó? A pensar en suicidarse. Y de hecho, capítulo 19, empieza en el verso 1, Elías un día dice, me voy al desierto, sin pan, sin agua, sin comida ni nada. Caminó todo un día de camino, y después de un día de camino,
dijo, hasta aquí llegamos. Mándame, Señor, la muerte, porque no soy mejor que los demás. Se acostó debajo de un palo a morirse. Esa situación puede pasarle a muchas personas. La depresión en medio del ejercicio de su misión, en medio de la respuesta que se le está dando a Dios. Ustedes conocen lo que sigue en el texto. Mandó un ángel cuando Elías ya estaba dispuesto a morirse, se acostó a morirse y se durmió. Le mandó un ángel y el ángel lo despertó y le tenía ahí un caldito con una arepita, con un pan. Y le dijo, come. Y Elías comió y se volvió a acostar. Dijo, aquí me muero. Y el ángel le dijo, no, levántate y camina. Anduvo por el desierto 40 días, 40 noches, una cuarentena de peregrinación por el desierto, y llegó al Monte Santo, y es donde encuentra a Dios. Son relatos bíblicos todos grandes y estremecedores. ¿Y quién era Elías? Decimos un gran profeta. No. Cuando el Señor lo llamó, ¿quién era? Un hombre de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros. Vocación muy paradigmática, nos sirve de ejemplo. Viene Amós, el campesino. Amós no era de gran familia, un poco como Gedeón. Gedeón que dice, yo soy el último de la familia y mi familia no es gran cosa. Amós tampoco era gran cosa, ni su familia. Y el Señor lo llamó. Y lo llamó cuando estaba en el trabajo. Así el Señor llama a muchas personas, en el trabajo, o hablando con amigos, o de pronto a través de un retiro, a través de un diplomado como esto, ¿no? Ya ustedes, el Señor los ha llamado, lo llama a través de una circunstancia cualquiera, especial o no especial. Llamó a Amós. Y Amós también le puso objeciones. Le dijo, Señor, yo no soy profeta ni hijo de profetas, así que conmigo no cuentes. Yo de eso no sé. No soy profeta ni hijo de profetas. Yo de eso no sé. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando Amós dice, yo de eso no sé. Y es que hay todos los sacerdotes. Tenemos la unción del Espíritu Santo, no solo la del bautismo y la de la confirmación, sino la unción de la ordenación. Con el ministerio que nos ha dado el Señor en la ordenación de sanar enfermos, de expulsar demonios, y a veces, si es frecuente, le llevan al Padre un demonio y una persona así como con comportamientos extraños, y el Padre con frecuencia dice, yo no sé, como que no sabe. Es casi la misma objeción que están poniendo los profetas y los jueces. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo solamente sé, le dijo Amós al Señor, cortar leña y cuidar vacas. Hasta ahí. Lo que pasa ahí, no sé. Y el Señor lo sacó de ahí y se lo llevó. Porque él respondió, y a pesar de la conciencia de la pobreza, la indignidad, responde y se va. El profeta Oseas también. Oseas es un hombre igualmente que se siente indigno y se siente incapaz, porque no tiene las cualidades como todos los demás. Y también le pone cualidades al Señor. Yo estoy muy joven. Va a haber otro profeta que pone la misma objeción que Jeremías. Yo estoy muy joven y no sé de esas cosas. Y el Señor le dice, no, ven acá. Te tengo una misión. Te tengo preparado algo. Recordemos que los profetas profetizan no solamente con la palabra, sino con la vida. La vida del profeta se convierte en una profecía viviente, el profeta. Y eso también nos está invitando a nosotros a que nuestra vocación, si el Señor me llama a ser evangelizador, a tener un ministerio de lector o ministerio de la Eucaristía, o si el Señor me llama a una predicación, a cualquier cosa que me llame,
el Señor me da la fuerza del Espíritu. Cada uno, repito, en el bautismo y en la confirmación con una fuerza especial, recibe la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa si lo dejas actuar. Él es Dios, es el amor. Él es muy respetuoso, no violenta la libertad de nadie, no presiona tampoco. Si tú le abres la puerta y le dices, ven, ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, te deseo, te imploro, te ruego, te suplico, ven a mí, el Espíritu va a venir y va a hacer maravillas. Es una gran realidad. Otra gran realidad, a propósito de Oseas, es que todos en el bautismo recibimos la unción del Espíritu Santo con 3 misiones que vienen desde el bautismo. 3 misiones. ¿Cuál es? Dice, yo te configuro a Jesucristo, dice el celebrante cuando unge con el aceite de la unción, el santo crisma, te configuro a Jesucristo sacerdote. Todos somos por el bautismo sacerdotes. La pregunta es, ¿sí has ejercido ese sacerdocio bautismal? ¿Cómo le ha respondido al Señor? Segundo, profeta. Por el bautismo todos somos profetas. Estamos mencionando a los profetas. ¿Sí has ejercido la misión de profeta? Y reyes. No en el sentido de que vamos a gobernar, sino en el sentido de que vamos a extender el reinado de Jesús. El reinado de Jesús en los corazones. De modo que aquí estamos nosotros pensando en lo que es la vocación y la respuesta a la vocación. Vocación, misión y proyecto de vida. Todo va en la respuesta nuestra porque el Señor ya puso todo lo que iba a poner. Nos falta a nosotros responder. Otro ejemplo típico de vocación, típico en un sentido, digamos, dramático, es Jonás. Aquí están como los 2 grandes textos de Jonás. El inicio del libro de Jonás y después en el capítulo 3, al principio también. Todos sabemos que el Señor llamó a Jonás. Elección, vocación y misión van pegadas. Y obviamente proyecto de vida. Lo eligió, lo llamó y le dio una misión. Vete también a donde yo te voy a enviar. A la ciudad de Nínive. Y eso sí que era duro, porque Nínive no era una ciudad de Israel, no era del pueblo de Dios, era una ciudad pagana. ¿Cómo se le ocurre al Señor mandarme entre los paganos? ¿Qué tengo yo que ver con los paganos? Si trato con paganos, si vivo entre paganos, me vuelvo impuro. El concepto de pureza de la Biblia. Me vuelvo impuro. Y el Señor le dijo, no, te vas a ir allá. ¿Qué hizo Jonás? Jonás le hizo una jugada al Señor. Se fue al puerto, la ciudad que se llama Jope, o que se llama Jaffa, o que se llama Jaffa, o que se llama Jafo. Cualquiera de esos nombres es de la ciudad. Jaffa, Jafo, leyendo así en hebreo, o Jope, pasándolo al español, o Jaffa, que es el nombre actual de la ciudad. Cuando vayan a Israel, obviamente tendrán que ir a Jaffa. Y allá van a ver una estatua ahí en el puerto, un monumento a Jonás, la ballena. ¿Qué hizo Jonás? Le hizo una jugada al Señor. Se fue al puerto, compró su pasaje y se embarcó, pero no para Nínive. Se embarcó para otra parte. Como diciendo, Señor, ya cogí el avión y me fui. Y en el viaje sabemos lo que pasó. Vino la tormenta y esa nave se sacudía y entonces la gente dijeron, no, alguien tiene que ser el causante porque esto está muy grave, sumamente grave y eso no pasa normalmente ahorita en una tormenta tan fuerte. Echaron las suertes, que era la costumbre del Antiguo Testamento, y le cayeron, la suerte le cayó, digamos. Así se dice en español, echar la suerte, para mí, diríamos más bien como la mala suerte. Le cayó a Jonás. Y Jonás reconoció. Y dijo, bueno, aquí no hay nada más que hacer, sino que yo soy el causante, entonces échenme al mar, a ahogarme, y yo me voy a ahogar en el mar. Y ustedes quedan tranquilos.
Y dicho y hecho, lo echaron al mar y vino el cetáceo y lo tragó entero y después lo devolvió a donde el Señor quería que fuera. El Señor a veces nos presiona bastante y digo, yo no quiero esto, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Lo mejor es decir, Señor, hágase tu voluntad. Y si yo tengo el Espíritu Santo, Él me llevará. Y lo mejor de la historia es que cuando Jonás predica a los paganos allá en Nínive, todos se convierten. Todos, dice el texto, el rey, los súbditos, hasta el último, pero todo significa también los animales. No es que se convirtieron, sino que todos hicieron penitencia y pusieron a los animales a hacer penitencia. Los envolvieron en cilicios y les privaron de la comida para que ayunaran, todos. Y entonces vino la bendición sobre esa ciudad pagana, pecadora, Nínive. Y Jonás estaba tan contrariado, que dijo, mire cómo se convirtieron esos. Y Jonás era como tan mal geniado que le dijo, vea, máteme más bien a mí. ¿Cómo va a ser perdonados a ellos? No, yo no quiero ver eso. Y el Señor dice, pero ¿por qué te enojas? En todo el libro de Jonás, que es precioso leerlo, Jonás estalla en rabia y se enoja con el Señor y no quiere hacer las cosas, pero termina haciéndolas. Esto que nos dice, que no importa la psicología que tengamos, el Señor nos llama y quiere, el Señor quiere que respondamos. Bien, aquí vemos unas características, la orden en esta primera, recordemos que habíamos hecho como un cuadrito aquí de 4 esquemas, deja la tierra y vete. Son estos casos que acabamos de ver, deja la tierra y vete, pero también con objeciones. Vemos aquí abajo, en la parte de abajo de la pantalla, la última frase, vete ahora mismo a Nínive. Jonás partió de inmediato para Nínive. Un segundo esquema de vocaciones en los profetas. Moisés, Gedeón ya lo vimos, Jeremías y Ezequiel. ¿Cuál es el segundo esquema? La palabra yo te envío. Yo te envío allá. Yo te mando allá. El caso de Gedeón lo vimos. Gedeón fue llamado a dar una batalla contra los enemigos de Israel, pero puso sus objeciones, incluso le puso a Dios a que le diera signos y Dios le dio los signos. Moisés, un caso raro, muy raro porque el Señor lo envía al faraón. Y Moisés dice, yo que voy a meterme a la corte del faraón. Recordemos que Moisés fue formado en la corte del faraón. Lo adoptó la hija del faraón. Podríamos decir, era un nieto adoptivo del faraón. Y la gente lo conocía como el egipcio. Es decir, Moisés tenía todas las credenciales, digamos así, para entrar al palacio del faraón y hablar con el mismo faraón. Pero Moisés dice, no, yo no sé hablar, mire, yo tengo problemas de hablar, no tengo el discurso, no me fluyen las palabras, yo para eso soy muy malo, a mí no me mande. Y el Señor le dijo, no te preocupes, Moisés, ahí está tu hermano Aarón, él es el que va a hablar, pero tú vas a ser el líder. Y así fue. Y vamos a mirar Jeremías y Ezequiel. Aquí tenemos los textos que se refieren a Moisés, el capítulo 3, cuando el Señor lo llama y le dice, vete al faraón, y dice, ¿yo cómo voy a ir? Ese 13 es muy importante. Aquí lo tengo yo hasta el verso 12, pero en el verso 13 es cuando el Señor revela su nombre. Y cuando me pregunte el faraón, bueno, ¿y quién lo mandó a usted? ¿De parte de quién viene? Le dirás, yo vengo de parte de yo soy el que soy. O yo soy el que estoy, Dios transforma bien, yo soy el que estoy, porque implica cuando me nombra cuando menciona el nombre del Señor, yo soy el que estoy, dice, he visto a mi pueblo que está en la aflicción y he venido a liberarlo. Dice, yo soy el que estoy aquí liberándote. Y va, y sucede todo lo que conocemos por el
la narración del libro del Éxodo. Maravillas. Las 10 plagas de Egipto. Hay gente que dice las 7 plagas de Egipto. Son 10, las 10 plagas de Egipto. Todas las maravillas que hace Moisés. Grandes maravillas. El mar que se abre. El pueblo que nace un nuevo pueblo. El andar por el desierto, donde no hay nada, pero por la oración de Moisés consigue pan, consigue agua, consigue carne de codornices. Y volvamos a hacer la pregunta, si tú no le respondes al Señor, ¿qué va a pasar con toda la gente que el Señor tiene para que le lleves el mensaje? Otra vocación, bueno, Gedeón ya lo dijimos, hablamos sobre todo de los signos, pero Gedeón también es encargado de armar un ejército, un poco como pasó con Débora y Barak, encargado de armar un ejército y de ir a pelear en defensa de su pueblo de Israel. Jeremías, esta es otra vocación grande. Jeremías, el libro de Jeremías 1, del verso 4 al verso 19. Yo digo, no, por la premura del tiempo, decidí que no leyera yo los textos aquí, se los dejo anotados para que los vayan mirando. ¿Qué le pasa a Jeremías? Jeremías vuelve a poner la objeción de Oseas. Yo soy muy pequeño, yo no sirvo para eso. Soy pequeño puede ser, soy joven, podría ser. Y seguramente lo era. En la época antigua la gente vivía muy pocos años. O pequeño también en el sentido figurativo, es decir, yo no tengo dinero, no tengo fama, no tengo apellidos, no tengo formación, no tengo ninguna condición. Y el Señor dice, no, no les temas, Jeremías, porque voy a hacer de ti una muralla de bronce y no van a poder, nadie va a poder contigo. Esa es la unción del Espíritu Santo. Los profetas son ungidos todos con el Espíritu Santo. Aquí hay uno que no mencioné yo, porque tenía que escoger como grandes prototipos. Si no, nos quedaríamos, pues, incluso varias sesiones hablando de los profetas. Estoy haciendo una síntesis. Elías tenía un discípulo que lo llamamos Eliseo en español. En realidad, el nombre de Eliseo no es Eliseo, sino Elisha. Eliyahu es Elías y Elisha es Eliseo. Y ese Eliseo era muy fiel a su maestro. Y le dijo Elías, yo me voy por allá, no vengas porque algo te puede pasar. No, yo voy contigo. Bueno, vengas. Yo me voy al Jordán, al otro lado, pero no vengas porque lo que me va a pasar a mí va a ser una cosa terrible. Ya yo me voy a ir. Yo iré contigo. No vengas conmigo porque pueden pasar cosas peligrosas para ti. Yo voy contigo. Y Eliseo va con Elías. Pasan el Jordán, lo atraviesan y las aguas se detienen y se va para el otro lado. Y allí viene un carro de fuego y se lleva a Elías. Y Eliseo le había dicho, dame 2/3 de tu espíritu. Dividido en 3, 2/3, que es lo que corresponde a la primogenitura. El hijo primogénito de la herencia son los 2/3 de la propiedad del papá. Dame eso. Le dice Elías, tú estás pidiendo mucho, pero si me ves, lo tendrás. Y cuando Elías es arrebatado en el carro de fuego, Elisha, lo prende del manto y llega el manto. El manto es la figura de la unción del Espíritu. Y después de que Elías se va, coge Eliseo el manto, toca el agua del Jordán y se abre y pasa. Algunos dicen pueden ser signos, más bien esas cosas no suceden. Pero yo les digo una cuestión, algo que yo he visto. El Señor hizo y sigue haciendo milagros grandes. Voy a aprovechar aquí, aunque el tiempo pues, es corto realmente, sin embargo voy a resumirlo. Una señora americana, tal vez algunos de ustedes la conocen, se llama Alice Davis. Esta señora Alice Davis
va con frecuencia a Barranquilla. Y yo la vi en algún momento. Ella solamente sabe hablar inglés. Solamente habla inglés y no habla ninguna otra lengua. Y estaba ella predicando, había un muchacho ahí traduciendo. Y el muchacho como que empezó a trabarse en la traducción y bueno, algo le pasó. Ella lo miró y le hizo señas con la mano, que se callara. Y empezó a hablar en español y a predicar en español. Después de un momento volvió al inglés y dijo en inglés: ¿qué acabé de decir yo? No sé, pero fue el Señor que me tomó. Mira, los milagros siguen existiendo. Después supe, hablando con ella, que eso mismo le pasó en el Japón, sin saber japonés, empezó a predicar en japonés, y le pasó en Rusia, sin saber ruso, predicó en ruso. Y algo más, eso lo escribió en un libro. Estando en el Japón, ¿a dónde quiero ir yo? Ahorita se lo digo. Estando en el Japón, alquilaron un salón para la reunión. Ella predicaba y tiene también el don de sanación. Incluso en Estados Unidos le habían invitado, curiosamente, dos pastores protestantes. Ella estaba en una iglesia protestante predicando. Ella es católica y dice que es católica, predica la Eucaristía de la Virgen, etc. Pero la llaman por la unción que tiene. Sanaba enfermos. Y otro pastor dijo: señora Alex, yo tengo, la hora es la misma, ¿qué hacemos? Dijo: no, yo no puedo sino quedarme aquí porque ajá, yo estoy acá. Y bueno, y le dice el pastor: vea, la Biblia dice que le ponían los pañuelos a Pedro, Pedro los tocaba y se los ponían a los enfermos y se sanaban. Aquí tengo esta caja de pañuelos, bendígala, ore y tóquelos. Y lo hizo. Se llevó el pastor esos pañuelos y mucha gente fue sanada en su comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que los milagros se acabaron, siguen vivos. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? No hacer un curso de milagros, se necesita entregarse al Espíritu Santo. Y el Espíritu, la unción del Espíritu es lo que nos hace ese tipo de cosas. No somos nosotros, es la unción del Espíritu. Y a Jeremías le dijo: tú serás una muralla de bronce. Y lo envió. Ezequiel, otra persona más o menos con las mismas dificultades. Ezequiel es sacerdote, es profeta y es también ungido por el Señor. Todos los profetas son ungidos y nosotros todos somos ungidos por el bautismo. Si no hacemos milagros, si no pasan cosas, es no por causa de Dios, sino porque yo no dejo actuar al Espíritu Santo. Si el Señor me llama, el Señor me lo da. Yo no voy a dar más ejemplos, pero los tengo muchos, muchos, y cosas que me han pasado a mí, que uno dice: bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Ezequiel igualmente es llamado, pero Ezequiel vuelve a poner las mismas objeciones de la edad o de la pequeñez. Y el Señor le dice: no, vas allá y verás. Empieza el libro de Ezequiel, no el capítulo segundo, el segundo de la vocación, en el primero es con una gran teofanía. Se aparece el Señor en llamas, en una nube, con seres alados, etc. Y el Señor lo envía. Y lo envía y hace igualmente maravillas. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita vivir, como le decía, en gracia. Siempre en gracia, nunca en pecado. Aunque todos somos pecadores, nos podemos confesar o pedirle perdón al Señor en estos momentos de pandemia, que no es fácil confesarse. Y pedir el Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo. Todos hemos sido ungidos como profetas, como sacerdotes, como reyes. ¿Qué falta? Tengo aquí una noticia. La persona llamada no actuará en razón de sus capacidades. No, ya lo hemos dicho, no son mis capacidades, mis competencias, mi preparación. Quien lo manda le da los dones y es Dios. Si el Señor te llama, es para enviarte. Y si te envía, te da dones.
Recordemos la parábola de los talentos. A todos nos da dones del Espíritu Santo. Cuando se vea el tema del Espíritu Santo, veremos cómo hay abundancia de dones. Y casi todos dicen no. Y el Señor se da cuenta de que es por miedo. Y la palabra es grande. No les tengas miedo. Le dijo a Jeremías, haré de ti una muralla de bronce. Todos contamos con la ayuda de Dios. También le dice a Jeremías, yo estoy contigo. Y esto es verdad. El Señor marcha delante de cada uno de nosotros. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder. Pero estaba contando una historia que se me quedó trunca, perdonen ustedes. Lo que le pasó a la señora Alice Davis en el Japón. Alquilaron un salón para las reuniones. Allá fue donde empezó a predicar en japonés. Pero los japoneses son muy puntuales, un poco como los alemanes. Y habían alquilado, no sé, digamos una hora cualquiera, de 8 a 10 de la noche. Bueno, ok. Llegaron a las 10 de la noche y la gente estaba reunida ya, oyendo la predicación. Y el portero cumplió su deber. Dejó estar a las 8 de la noche, cerró, echó llave, echó candado, la reja, un candado en la reja, se fue, chao y buenas noches. El compromiso era a las 10 y hasta las 10 se cumplió. La gente se quedó encerrada. Cuando la gente salió, o sea, salió del recinto, del salón, y para irse a su casa y como se puede. No estaba buscaron nada, llamaron nada. ¿Qué pasó entonces? Esta señora, Alice Davis, fue allá a la reja, junto al candado, y empezó a orar. Y el candado se abrió. Vea, eso no son cosas de la Biblia, no son cuentos. Los milagros son verdaderos y siguen existiendo. Y siguen existiendo. Pero depende ya de nosotros, de la fe y de la entrega al Señor. Por eso dice, la misión no depende de sus capacidades, sino de quien llama. Y el que llama es Dios. El que llama es Dios. Abimael, en los jueces, no vimos el caso de Abimael, se metió de juez como espontáneo, así, y le pasó, eran cosas feas, porque quiso, sin que Dios lo llamara, meterse a hacer cosas que no les correspondía porque Dios no lo llamó. Tercer esquema. El primer esquema era deja tu tierra y el segundo esquema es yo te envío a. Aquí el tercer esquema es a quién enviaré. Normalmente el Señor pone problemas. Hay un problema ya y necesito a alguien. ¿Dónde está el voluntario? Tanto Isaías como Ezequiel se ofrecen de voluntario. Isaías es el que dice aquella palabra que todos sabemos de memoria: aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Se necesita predicar en Nínive, no es el caso de Isaías, pero es un ejemplo. Aquí estoy, envíame. Se necesita ir a hacer misión a Cuba, país comunista. Aquí estoy, envíame. Se necesita ir a hacer misión, no sé, a otra parte, Venezuela, o a lugares donde hay persecución, por allá en el Congo, países árabes. Aquí estoy, envíame. Pero es el Señor el que pone el problema y la gente dice, allá vamos a enviar a esta persona. Y tenemos muchos casos. La Madre Teresa de Calcuta. En India la gente se muere de hambre por la calle porque dicen que tienen un karma o que está pasando el castigo de generaciones anteriores. Eso creen los de la India. Los católicos no creemos en eso. Y la Madre Teresa se fue allá. En tiempo en que la lepra era incurable y contagiosa. San Damián, en ese momento no era Damián, era el padre Damián de Beuster, decimos en español. Se ofreció y se fue para allá a cuidarlos. Y se volvió leproso, murió con ellos. Y podríamos decir en muchas circunstancias. El Señor habla por la historia. Miren que ahora el mundo, lo decíamos la vez pasada, está volviendo
más descreído. No solo descreído, sino ateo. No solo ateo, sino que lucha contra Dios, lucha contra la iglesia, combate la religión y quieren acabar la iglesia, pero no lo podrán. ¿Qué hacemos? Se necesita gente como ustedes, laicos comprometidos, que anuncien, que prediquen, que se formen. Tenemos aquí el espíritu del profeta. El espíritu del profeta es osado, es valiente, es generoso. El caso de Isaías y de Ezequiel. El primer libro de los Reyes 22, 19, 23. Dejo para que lean ustedes el texto. El espíritu llega a los profetas. Hay ejemplo allí, y podríamos citar otro ejemplo que se llama la escuela de los profetas. El ejemplo típico es el de el de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, que recibe la unción del Espíritu como rey, pero no era profeta, iba a matar a David. Tenía como una antipatía con David, que se convirtió en odio a muerte, a matarlo a David, y se fue a matarlo. Y venía ahí un grupo de profetas por la carretera, y se cruzaron por el camino. Lo que voy a decir es una cosa que pasa. ¿Y qué pasó cuando se cruzaron? Que el espíritu del profeta llegó al rey Saúl y estuvo profetizando 3 días profetizando, por el solo contacto. A veces pasa eso. Recuerdo un hecho que sucedió en cierto lugar. Sucedió a una pareja que estaba, un señor que estaba muy enfermo, no oía, era sordo de un oído, por el izquierdo no oía. Estaba con la señora tomándose ahí una cafetería, un café, un capuchino, era un hotel, perdón, una cafetería del hotel. Tomando el capuchino y de pronto entró un señor y la señora le dijo al que estaba tomando el café, dijo, vea, ese es el predicador que viene aquí a predicar y dicen que es muy bueno. Y le dijo, ¿cómo? El predicador, háblame por el oído izquierdo. El predicador dijo, estoy oyendo por el oído izquierdo. Toda la vida sordo del oído izquierdo, ahora estoy oyendo. En el momento, eso se llama en la unción que pasa de una persona a otra, solamente por pasar al lado. A veces pasa, sucede, según un padre que le ha sucedido esto varias veces, que lo envían a predicar y cuando entra al templo hay gente que cae. Con solo pasar el sacerdote, cae y cae. Es la unción del profeta. Los milagros existen, basta que el Espíritu Santo, que te deje llenar por el Espíritu Santo. Isaías, ya habíamos hablado de él con el fuego, pero aquí Isaías igualmente tiene ahí en este texto una visión de querubines, de serafines que van gritando, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Y entonces el Señor dice, se necesita alguien que vaya a evangelizar. Y dice, aquí estoy, envíame. Voy a ir rápido porque el tiempo se nos va a acabar y no vamos a alcanzar. De Ezequiel también habíamos hablado y se ofrece a Ezequiel, está en el destierro y va a predicar ya en el destierro. Aquí decimos brevemente que se tiene la conciencia de ser impuro. Y Isaías dice, ay de mí, estoy perdido porque he visto a Dios y no nadie que pueda ver a Dios puede quedar vivo. Sin embargo, el Señor lo purifica y sigue como profeta. Cuarto esquema de vocación del Antiguo Testamento. El Señor que llama. Sabemos, el texto de Samuel está ahí para leerlo. El niño que estaba en el templo con el profeta, con el sumo sacerdote Elí, y escucha que lo llaman, Samuel, Samuel. Y dice al sacerdote, aquí estoy. No, acuéstate, yo no te llamé. Otra vez, Samuel, Señor, aquí estoy, que te acuestes, que yo no te llamé. Y otra vez, y le dice, bueno, es el Señor que te está llamando. Alguien le dijo, es el Señor que está llamando. La palabra Samuel, en hebreo Shmuel, significa Shma, significa el que escucha,
Él, Dios, el que escucha a Dios, y todos tenemos que tener los oídos abiertos para escuchar a Dios. Hemos dado muchos ejemplos de vocaciones, ejemplos de misiones y igualmente ejemplos de cómo la gente se entrega realmente al Señor. Yo le voy a pasar este material porque quiero llegar al Nuevo Testamento y nos queda muy poco tiempo, no importa, vamos a llegar al Nuevo Testamento. Lucas 17, del 1 al 20, el discurso de la misión. Lucas 10, es Lucas 10. Dice, después de estas cosas, el Señor designó otros 72. Es que ya antes había hablado, está en el capítulo 9, designa a los 12, pero en el capítulo 10 designa a los 72. Es un llamado. Vio un publicano y le dijo, sígueme, el Señor te está llamando. Y también hay subterfugios. Algunos le dijo, maestro, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, amarás a todo, etcétera, etcétera. Si quieres seguirme. Y después dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Esa es una pregunta como decir, sí, él sabía que era el prójimo, pero se le pone, ¿qué es mi prójimo? Como cuando uno le dice a la gente, ayune. ¿Y qué es ayuno? La gente sabe que ayuno es no comer. Y le dice a uno, la gente tiene que confesarse. ¿Y cómo se confiesa uno? Todo el mundo pasó por la primera comunión, pero son como subterfugios que la gente no quiere seguir. Y sabe que el Señor lo quiere seguir. Hay objeciones. Uno dijo, este es un espontáneo, te seguiré donde quiera que vayas. Y Señor, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo unidos, pero el Hijo de Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otros sí le dijo, sígueme. Primero tengo que despedirme de la casa. No, Señor. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. El otro es otro espontáneo. Yo te seguiré. Pero primero voy a despedirme. No, Señor. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto de mí. ¿Qué significa eso? No le pongamos objeciones al Señor. Él nos conoce y si nos llama es porque nos conoce. No le pongamos objeciones, sencillamente entreguémonos, así como Él se pone de ejemplo. Él padece y es rechazado. Y dice lo principal, si alguno quiere, el Señor no obliga, el Señor no obliga. Si alguno quiere venir, que tome su cruz y venga y me siga. Si alguno no, el texto original dice odia, pero cambiamos ese verbo. Si alguno pospone a su padre, a su madre, a su mujer, etcétera, ese no puede ser discípulo mío, porque el primer lugar es de Dios, el primer lugar es de Jesús, el primer lugar no hay amores, no hay posesiones, no hay otras atracciones, lo primero es el lugar de Dios, el primer lugar es para Dios. Los envió de dos en dos. Dos es el símbolo del testigo, es decir, los envió en calidad de testigos. Aquí tenemos el problema de los 70 o 72, algunos textos dicen 70 y otros 72 del Evangelio, y el tema está, la solución en libro de los números, donde Moisés se llevó 70 ancianos, pero quedaron dos que estaban con el Espíritu Santo profetizando y también los llevaron. Y la misión no es fácil. Dice, los envío como corderos en medio de lobos. Yo cuando leo esto, me acuerdo que cuando uno lo persigue un perro, le da miedo y sale corriendo y más corre el perro. Pero eso no se trata de un perro que persigue a un humano. Se trata de los lobos con corderos, los corderos no las crías, los corderitos. Y así estamos nosotros en la misión. Y cada vez va a ser peor la situación para la iglesia. Tenemos que estar llenos de Espíritu Santo cada vez más. No lleven bolsa, la bolsa es símbolo de el dinero. No lleven dinero, no es para el dinero. La alforja es el símbolo de donde se llevaba la comida, que en aquel momento lo que comía la gente era pan. Ni calzado. Calzado era el símbolo de los estatus sociales, de los órdenes sociales en el Imperio Romano. No saluden a nadie, no se enreden por ahí por el camino. Sigan, sigan, porque la vocación implica fe y obediencia total. Le dice el Señor a Simón, boca mar adentro. Simón era pescador, el Señor era carpintero y maestro. Pero Simón le obedeció. Maestro, no hemos cogido nada, pero en tu palabra echaré las redes. En tu palabra dile al Señor que sí. Aquí, bueno, sí
En toda casa hay que anunciar el reino de Dios. Si lo reciben, bendito sea Dios. Si no lo reciben, bendito sea Dios. Pero anuncien el reino y anuncien la paz. Y decimos, somos misioneros, discípulos, en la ciudad, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les pongan. Oigan ustedes, curen a los enfermos que hay allí y díganles, anuncien el reino de Dios se ha acercado a ustedes. En cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a las calles y digan, aún el polvo de la ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra ustedes, pero sepan que el reino de Dios ha llegado. Es decir, si los reciben, anuncien el reino de Dios. Y si no los reciben, anuncien el reino de Dios. Es como el gran mandato que aparece aquí en este capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Es imperativo, es fuerte el Señor, es fuerte en el Evangelio. Recordemos que el Evangelio y que estos textos no han sido escritos para sacerdotes ni para religiosas o religiosos, han sido escritos para todos los bautizados, porque todos en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y fuimos configurados a Cristo sacerdote, profeta y rey. Hay que implantar el reino de Dios en el corazón de cada uno, empezando por el mío. Es la tesis, diríamos, fundamental de la espiritualidad de San Juan Eudes. Jesús que vive y reina en nosotros. Vive y reina en ti si tú lo dejas vivir y si tú lo dejas reinar. Él nos da todo, nos da el paquete completo de todo lo que se necesita. Dijo, no lleven dinero porque Él proveerá. Él nos da provisiones. Y esto es así. Yo les digo que esto es así. A veces he tenido yo que pagar cosas. Yo no tengo dinero, pues no tengo carro, no tengo casa, nada. Tengo deudas, sí, bueno. Y no hay con qué pagar. El Señor se aparece a través de alguien exactamente con la cantidad que hay que pagar. Digo yo, bendito sea Dios. Digo yo, bendito sea Dios. Le voy a contar un capricho mío. Ya el tiempo corre, no importa. Medio segundo para esto. Yo tenía un gran deseo de Israel, pero no tenía cómo ir. Alguna vez hablaba yo con los seminaristas, estaba en la capilla hablando con los seminaristas y entró un señor que yo conocía. Bueno, y se acercó hasta donde yo estaba hablando. Yo le iba a decir, espérame, que ya te atiendo. Se acercó a donde estaba hablando y me habló al oído. Me dijo, padre, tiene un pasaje a Israel con hotel y todos los gastos pagos. Y yo dije, ¿qué es esto? Es la unción del Espíritu Santo. Y el Señor nos abandona. Dijo, no lleven alforja, es la comida. A veces no alcanza qué comer. Le voy a contar una historia simplemente porque esto nos interesa. Estamos en la vocación y en la misión y vamos a tener muchos problemas. Una hermana Rosa de la comunidad de las Hijas del Corazón Misericordioso, que están aquí en Bogotá, también de la familia autista. Esto sucedió en Bucaramanga. Ellas cuidan madres solteras y los bebés. Y alguna vez se acabó la carne, no había que comer carne. Se fue a orar. Y fue a orar y oró. Y el otro día, oigan ustedes, los milagros existen. Había un portón grande metálico, con una puertica también metálica. Timbraron el portón. Ella fue a abrir porque no hay portero, no hay cómo pagar porteros. Salió la madre, abrí la puerta y antes de llegar allá gritó desde adentro, llegó la carne. Abrió, había un señor. Dijo, hermana, ¿y cómo sabía usted que yo le traigo carne? Porque yo le pedí al Señor. Dijo, no le pida más, porque esta era una vaquita que se me cayó y se murió, y aquí se la traigo. El Señor es así. No lleve en bolsa, no lleve en alforja, ni calzado. El calzado es el signo, decíamos, de estatus social. No importa, el Señor nos abre los caminos. Esa semana le pasó con la carne, le pasó algo muy parecido con la panela una vez que se acabó, y algo muy parecido con el arroz una vez que se acabó. La señora de la cocina dijo, no hay arroz. ¿Cómo que no hay arroz? Traiga el tanque del arroz. Estaba lleno de arroz de primera calidad. Así es el Señor. Los milagros existen si crees, si crees.
Les digo, en aquel día, si no lo reciben, será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Menciona aquí en ese verso, en ese capítulo, 3 ciudades paganas, 3 ciudades de Israel. Hay de ti Corosaín, de Israel. Hay de ti Betsaida, de Israel. Pues si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, los hechos que se han realizado en ustedes de hace tiempo se hubieran arrepentido. Los paganos escuchan más que los supuestos creyentes. Por dice el verso 14, por tanto, en el juicio les será más tolerable a Tiro y a Sidón que a ustedes, los que no recibieron. Y tú, Cafarnaúm, la ciudad que más milagros vio de Jesús, que más discursos escuchó de Jesús, que más bendiciones escuchó, que más enfermos sanó, que más demonios expulsó. Tú, Cafarnaúm, te vas ahí hasta el cielo, hasta el infierno serás hundida. ¿Por qué? Porque no rechazó, porque no aceptó, rechazó al enviado. Y dice ya, al final, el que escucha, el que usted lo escucha, me escucha a mí, y el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Somos enviados por el Padre. La vocación se inicia desde Dios. Dios envía a su Hijo, su Hijo envía a la iglesia, y en la iglesia nos envía a nosotros. Estamos ahí. Y esto nos obliga a entregarnos lo que el Señor quiera. ¿Cuál es mi proyecto de vida? Servirle al Señor donde Él quiera y como Él quiera. Donde Él quiera y como Él quiera. Y pueden venir crisis. Obviamente, como le pasó a Jeremías, tuvo su crisis. Cuando capítulo 20 de Jeremías dice, maldito sea el día en que nací. Oigan ustedes, eso lo dice una persona deprimida. Ya no quiero anunciar más. Ya no voy a anunciar más al Señor. No. Maldito el hombre que le dijo a mi papá, te nació un hijo varón. ¿Por qué no morí yo en el vientre de mi madre? Está deprimido Jeremías, porque vienen crisis, pero hay que afrontarlas. Y dice el Señor, cuando los envié sin bolsa, es decir, sin dinero, sin alforja, es decir, sin comida y sin calzado, ¿les faltó algo? Y le dijeron, no, Señor, nada. Pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que tiene espada, venda su capa y compre otra espada, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Fue contado entre los malhechores, al Señor lo rechazaron, lo traicionaron, lo ejecutaron después de haberlo torturado. Y eso nos podría pasar a nosotros. ¿Estás dispuesto a entregarte por el Señor? Cada vez es más difícil la vida de fe. No es por asustar, sino para que nos llenemos de Espíritu Santo. Le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y Él dijo, es suficiente. Aquí el símbolo, la bolsa, símbolo del dinero, la alforja, símbolo de llevar la comida, y la espada que se necesita, la espada de la palabra. Y obviamente implica un cambio. Ya esto es no del capítulo 10, sino más adelante del capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. No tengan miedo, pequeño rebaño. Esa palabra no tengan miedo se repite mucho. Vean ustedes, la fe tiene 2 enemigos. La fe, una es el miedo y otra es la duda. Si será así, bueno, lo que el Padre está diciendo, lo está diciendo un poco porque, bueno, porque tal vez a él le pasó, porque sabe estas cosas. No, no dudes, no dudes. Hay que estar seguros, hay que estar seguros. La fe implica el amor, obviamente, y la confianza. Y porque yo amo al Señor, yo confío en Él. Totalmente confiado, como el niño confía en el papá y en la mamá, y me entrego al Señor, y Él me llevará. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, pequeño rebaño, porque a su papá le ha parecido bien darles el reino. Vendan lo que tienen, den limosna, háganse bolsas que no se envejezcan, la bolsa para llevar la plata. Hagan un tesoro que no se agote.
Capitalicen para el cielo, donde el ladrón no llega, ni la polilla corroe. Allá no hay ladrón que vaya a robar, ni hay polilla que le coma los vestidos lujosos. Decimos, la espada es signo de la batalla, ya que el Señor da la misión para continuar. Estas situaciones que acabamos de ver nos colocan frente a la realidad, primero la realidad del Señor. El Señor sufrió. Está escrito, y fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de todos los pecados y de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Allí empieza la salvación, desde Jerusalén. El texto es muy bíblico. Jerusalén es la ciudad de Dios. No se refiere tanto a la física, obviamente también porque estudiaron los milagros, la resurrección del Señor, sino a la Jerusalén verdadera, que es la Jerusalén, la que habla de Apocalipsis, la Jerusalén que nunca se va el sol, siempre está ahí, o más bien no tiene sol porque tiene al Señor, la Jerusalén que está atravesada por un río, donde hay árboles frutales, donde hay árboles que son también sanadores. Esa es la Jerusalén que es el amor del Señor. Es la novia del Señor, lo dice el texto del Apocalipsis, y va a las bodas del Señor, la Jerusalén que es la iglesia. El Señor promete su ayuda. Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo, en verdad les digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o padres, o hermanas, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Ser misionero, ser enviado, misionero significa enviado, ser escogido, ser llamado, ser enviado, significa ser otro Jesús. ¿Cuál era el proyecto de vida de Jesús? Anunciar el reino, anunciar a Dios. Lo demás queda como de lado. El Evangelio nos habla, el Evangelio de hoy precisamente, nos habla de lo que llamarían los administradores los indicativos, si estamos siguiendo o no la palabra del Señor, para hablar ese lenguaje un poco, especial. Dice, no se cogen higos de los espinos, ni uvas de los abrojos, porque el árbol bueno da frutos buenos. Y el árbol bueno significa lo que hay en el corazón. Si de mi corazón salen palabras buenas, es porque tengo el corazón realmente purificado. A veces tenemos cosas que no son buenas, sobre todo cuando criticamos a los demás, cuando juzgamos. El Señor le fastidia mucho el juzgar a los demás. Cuando despreciamos. Cuando uno juzga significa que es superior y el otro pobrecito no sabe. Cuando despreciamos. Mira qué es lo que haces. Mira cuáles son tus actitudes y cuáles son y cómo son tus relaciones. En las relaciones es donde se manifiestan los frutos. Cómo son las relaciones en tu casa, con los amigos, con los compañeros. A veces la gente, hay un proverbio muy antiguo del español que dice, lucecita en la calle, pero oscuridad en la casa. ¿Cómo es la relación? ¿Hablas mal de alguien? Tienes que estar lleno de Espíritu Santo. Es el momento ahora, el momento. La palabra de Dios nos ha hablado de la vocación, de la elección. Nos ha hablado de que no hay objeción que valga. No hay objeción que valga. El Señor tiene el poder, tiene la fuerza. Solo quieres que tú colabores. Se necesitan apóstoles laicos. Esto no fue escrito para sacerdotes. No, también para ellos, pero fundamentalmente para el pueblo de Dios. Pueblo santo, pueblo que cambie, pueblo lleno del Espíritu. Yo los felicito a ustedes por este diplomado que están haciendo. Y sobre todo porque toman tiempo para oír la palabra de Dios. Cualquier situación de la vida
es iluminada, puede ser y debe ser iluminada por la palabra de Dios. El que ignora la Escritura ignora a Jesucristo. Y dejémonos llevar también por el Espíritu Santo. Bueno, yo creo que ya el tiempo se me está acabando y les agradezco mucho la atención que han tenido y que todo salga bien para la gloria de Dios y el Señor bendiga a todos ustedes.